Hola, buenas. Voy a seguir la lectura del libro. Voy por el capítulo 2. Nombres con sentido. Voy a... Lastimosamente tengo que tapar el libro como para la hora de leerlo. Por temas de derechos. Así que nada, eh, voy a poner acá las páginas que voy. Voy a poner mi carita aquí. Voy a mostrar cuando hay una imagen como esta, que es hace referencia al título Nombres con sentido, en la cual hay una mujer embarazada y están leyendo nombres de bebés. Eh, como, algo así como haciendo referencia de que los nombres que se le van a poner, que se le van a poner a las cosas tienen que tener una planificación, ¿no? Y bueno, empiezo, vamos a ver que todo esté bien. Nombres con sentido. Introducción. En el software, los nombres son omnipresentes. Aparecen en variables, funciones, argumentos, clases y paquetes. Asignamos nombres a archivos y a directorios. Archivos char, var y er. Usamos nombres constantemente, por ello debemos hacerlo bien. A continuación veremos algunas reglas básicas para crear nombres concretos. Sorry, me olvidé de cómo era esto. Correctos. Usar nombres que revelan las intenciones. Es fácil afirmar que los nombres deben revelar nuestras intenciones. Lo que queremos recalcar es la importancia de hacerlo. Elegir nombres correctos lleva tiempo, pero también ahorra trabajo. Por ello, preste atención a los nombres y cámbielos cuando encuentre otros mejores. Todo el que lea su código se lo agradecerá. El nombre de una variable, función o clase debe responder a una serie de cuestiones básicas. Debe indicar por qué existe, qué hace y cómo se usa. Si un nombre requiere un comentario, significa que no revela su cometido. Acá mostrar un ejemplo en el cual es entero de, con el nombre de, en el cual pone un comentario que dice tiempo transcurrido en días. El nombre de no revela nada, no evoca una sensación de tiempo transcurrido ni de días. Debe elegir un nombre que especifique lo que se mide y la unidad de dicha medida. Entero, elapsed time in days, dice science creation, dice science modification, file hash in days. La elección de nombres que revelan intenciones facilita considerablemente la comprensión y la modificación de código. ¿Para qué sirve el siguiente código? Public list, un array de enteros que entonces no sé si list, un array de enteros, lista uno, una nueva lista de array de enteros for un xlist de tipo de list. ¿Por qué es complicado saber la función de este código? Bueno, agrega algo a la lista y retorna a la lista. No hay expresiones complejas, los espacios y los anglados son razonables, solo hay tres variables y dos constantes. Ni siquiera contiene clases complejas o métodos polimórficos, solo una lista de matrices o eso parece. El problema no es simplicidad del código, sino un carácter implícito. El grado en el que el contexto no es explícito en el propio código. Implícitamente, el código requiere que sepamos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué contiene delis? ¿Qué significado tiene el índice 0 de un elemento de delis? ¿Qué importancia tiene el valor 4? ¿Cómo se usa la lista de vuelta? Las respuestas a esa pregunta no se encuentran en el código, pero se podrían haber incluido. Imagina que trabaja en el juego de buscar minas. El tablero es una lista de celdas llamada list. Cambiemos el nombre por game board. Cada celda del teclado se representa por medio de una matriz. El subíndice 0 es la ubicación de un valor al estado que cuando es 4 significa que se ha detectado. Al asignar nombres a estos conceptos, mejoramos considerablemente el código. Vamos a mostrar el código. Public list get flagged cells. List entero flagged cell, no release. Por cada cell de tipo gameboard, si cell tiene status, si la celda tiene un status value flagged, flagged cell agrega la celda y retorna la flagged cell. La simplificada
La simplicidad del código no ha cambiado. Sigue teniendo los mismos operadores y constantes, el mismo número de niveles anidados, pero ahora es mucho más explícito. Podemos crear una sencilla clase para celdas en lugar de usar una matriz de elementos int. Puede incluir una función que revele el objetivo con el nombre isFlagged. Para ocultar los números, el resultado es una nueva versión de la función. Public list cell get flagged cells. La lista de celdas, flagged cell, es un nuevo array de listas tipo celda, ¿no? De cell, cell con el nombre cell game board. No, un cell de tipo cell. No, es guard. Declara una variable, un tipo, declara una variable cell con el nombre cell de tipo game board. Si la celda es flagged cell, agrega una celda, retorno flagged cell. Con eso, si yo cambio de nombre, es fácil saber qué sucede. Y la ventaja de seleccionar nombres adecuados. Yo tengo un problema que no sé qué es flagged. Flagged cell, a ver. Celdas marcadas. Ok. Con estos sencillos cambios de nombre es fácil saber qué sucede. Es la ventaja de seleccionar nombres adecuados. Evitar la desinformación. Los programadores deben evitar dejar pistas falsas que dificulten el significado del código. Debemos evitar palabras cuyo significado se aleje de lo que pretendemos. Por ejemplo, HP, AIX y ESCO son nombres de variables pobres ya que son los nombres de plataformas o variantes de Unix. Aunque se trate de código de una hipotenusa y HP parezca la abreviatura correcta, puede no serlo. No hago referencia a un grupo de cuentas como account list, a menos que sea una list. La palabra list tiene un significado concreto para los programadores. Si el contenedor de las cuentas no es realmente una lista, puede provocar falsas conclusiones. Por tanto, resulta más adecuado usar account group, bunch of accounts o simple accounts. Evite usar nombres con variaciones mínimas. ¿Cuánto se tarda en apreciar la sutil diferencia entre... A ver, vamos a mostrar esto. Yo creo que voy a dejarlo ahí, voy a dejar de grabar. Si se borra, se borra. X y Z controller for efficient handling of strings. Y X y FZ controller for efficient storage of strings. Es un módulo de storage o handling. Ambas palabras tienen una forma similar. La ortografía similar de conceptos parecidos es información. El uso de ortografía incoherente es desinformación. En los entornos modernos de Java, el código se complementa de forma automática. Escribimos varios caracteres de un nombre y pulsamos varias teclas para obtener una lista de las posibles opciones de un nombre. Es muy útil si los nombres de elementos similares se ordenan alfabéticamente de forma conjunta, y si las diferencias son muy evidentes, ya que es probable que el programador elija un objeto por nombre sin fijarse en los comentarios o lista de métodos proporcionados por una clase. Un ejemplo de nombre desinformativo sería el uso de la L minúscula o la O mayúscula con nombres de variables, sobre todo combinados. El problema evidente es que se parecen a la constante 1 y 0 respectivamente. Int A1 si 0 es igual a 1, A es igual a 0,1, entonces L es igual a 0,1. Complicado. El lector puede pensar que es una invención, pero hemos visto código con una abundancia de estos elementos. En un caso, el autor del código sugirió usar una fuente distinta para que las diferencias fueran más evidentes, una solución que se hubiera transmitido a todos los futuros programadores como tradición oral o en un documento descrito. El problema se resolvió con carácter definitivo y sin necesidad de crear nuevos productos, con tan solo cambiar los nombres. Realizar distinciones con sentido. Los programadores se crean un problema al crear código únicamente dirigido a un compilador o intérprete. Por ejemplo, ¿cómo se puede usar el mismo nombre para hacer referencia a dos elementos distintos en el mismo ámbito? Puede haberse atentado a cambiar un nombre de forma arbitraria. En ocasiones se hace escribiéndolo incorrectamente, lo que provoca que los errores ortográficos impidan la compilación. No basta con añadir series de números o palabras adicionales, aunque eso satisfaga al compilador. Si los nombres tienen que ser distintos, también deben tener un significado diferente. Los nombres de series numéricas A1, A2, AN son lo contrario a los nombres intencionados. No desinforman, simplemente no ofrecen información. Son una pista sobre la intención del autor. Fíjese en lo siguiente.
Se crea una clase estática pública que devuelve vacío, que copia los caracteres y recibe unos caracteres A1, A de 1 tipo array, ¿no? Carácter A2 tipo array, no sé muy bien cómo funciona eso. Desde dado entero igual a 0 y menor o igual a A1.len, o sea, el tamaño del array que recibe esto, el array, eh, y más. Guardamos en A2, en la array de A2, en cada espacio que debe ser la vuelta, A1, el valor de A1, el valor de A1 en la misma vuelta. Esta función sale mejor cuando se usa source y destination como nombres de argumentos. Las palabras adicionales son otra distinción sin sentido. Imagina que tiene la clase product. Si tiene otra clase con el nombre product info o product data, habrá que dar nombres distintos pero con el mismo significado. Info y data son palabras adicionales como a, an y de. No es incorrecto usar prefijos como a y de mientras la distinción tenga sentido. Imagina que usa a para variables locales y for para argumentos de funciones. El problema aparece cuando decide invocar la variable de Sark, porque ya tiene otra variable con el nombre Sark. Las palabras adicionales son redundantes. La palabra variable no debe incluirse nunca con el nombre de una variable. La palabra table no debe incluirse nunca en el nombre de una tabla. Es mejor name string que name. ¿Podría ser name un número de coma flotante? En caso afirmativo, incumple la regla anterior sobre desinformación. Imagina que encuentra una clase con el nombre customer y otra con el nombre customer object. ¿Cuál sería la distinción? ¿Cuál representa mejor el historial de pagos de un cliente? Existe una aplicación que lo ilustra. Hemos cambiado los nombres para proteger al culpable. Veamos el error exacto. Get active account, get active accounts, get active info. ¿Cómo saben los programadores de este proyecto qué función debe invocar? En la ausencia de convenciones concretas, la variable money amount no se distingue de money. Customer info no se distingue de customer. Account data no se distingue de account. The message no se distingue de message. The message no se distingue de message. Debe diferenciar los nombres de forma que el lector aprecie las diferencias. Usar nombres que se pueden pronunciar. A los humanos se nos da bien las palabras. Gran parte de nuestro cerebro se dedica a usar nombres que se pueden pronunciar. A los humanos se nos da bien las palabras. Gran parte de nuestro cerebro se dedica al concepto de palabras. Y por definición, las palabras son pronunciables. Sería una pena malgastar esa parte de nuestro cerebro dedicado al lenguaje hablado. Por tanto, cree nombres pronunciables. Si no lo puede pronunciar, no podrá explicarlo sin parecer tonto. Es un factor importante, ya que la programación es una actividad social. Conozco una empresa que usa Gen Im mes, fecha de generación, año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y lo pronuncian tal cual. Ya tengo la costumbre de pronunciar todo tal como lo veo escrito. De forma que muchos analistas y diseñadores acabaron por llamarme algo como Genimedes. Genimedemes. Era un chiste y nos parecía divertido, pero en realidad estábamos tolerando el uso de nombres pobres. Teníamos que explicar las variables a los nuevos programadores cuando lo pronunciaban, usaban palabras inventadas en lugar de nombres correctos. Compare. Clase DTARSRD 102, tipo privada, tipo fecha, y tiene la fecha. Una clase privada de tipo fecha, mod y, ok, para definir una string, ok. Com, generate timestamp, modification timestamp, record ID 102. Ahora se puede mantener una conversación inteligente, Mikey. Mikey, fíjate en este registro. La marca de tiempo de generación es para mañana. ¿Cómo es posible? Usar nombres que se puedan buscar. Los nombres de una letra y la constante numérica tienen un problema. No son fáciles de localizar en el texto. Se puede detectar más clases per student, pero el número 7 resulta más complicado. Las búsquedas pueden devolver el dígito como parte de nombre de archivo. Otras definiciones de constantes o expresiones en las que se use con otra intención. Mucho peor si la constante es un número extenso y hay intercambiado los dígitos, lo que genera un error inmediato y no aparece en la búsqueda. Del mismo modo, el nombre es una opción muy pobre para variables. Que el programador tenga que buscar es la letra más usada en inglés y aparece en la práctica totalidad de los textos de un programa. A este respecto, los nombres extensos superan a las breves y cualquier nombre que se pueda buscar supera una constante en el código.
Personalmente, prefiero nombres de una letra que solo se pueden usar como variables locales dentro de métodos breves. La longitud de un nombre debe corresponderse al tamaño de su ámbito. En el N5. Si una variable o constante se usa en varios puntos del código, debe asignar un nombre que se pueda buscar. Compare. For por in j igual a 0, j menor o igual a 34, j más, s igual a s, la suma de t array por 4, el t en el array, en el elemento 4, por 4 dividido 5, lo suma, con in real dice per ideal day, o sea, day per ideal day 4, con in work day per week 5, in sum es 0, por in j igual a 0, mientras que j sea menor al número de tareas, suma j más, que es la vuelta. In real task day es task estimate, la estimación de tarea por el día real day per ideal day, o sea, el día ideal, y retorna real task was, ¿cómo sería? La semana real, real día por, la entendí más así, por dividido work days per week. Sumamos y le guardamos, como vas acá, la real task week. No sé si lo estoy diciendo mal. Vamos a buscarlo. Semana de tareas reales. Ok, en este ejemplo, sum no es un nombre especialmente útil, pero al menos se puede buscar. Se usa una función más extensa, pero comprobará que resulta mucho más fácil buscar works day per week que todas las instancias de 5 y filtrar la lista de los casos con el siguiente significado. Evitar codificaciones. Ya tenemos suficientes codificaciones como para tener que añadir otras nuevas. Al codificar información de tipos o ámbitos en un nombre se dificulta la descodificación. No parece razonable que todos los nuevos empleados tengan que aprender otro lenguaje de codificación además del código con el que van a trabajar. Es una carga mental innecesaria a la hora de intentar solucionar un problema. Los nombres codificados resultan impronunciables y suelen escribirse de forma incorrecta. Notación húngara. Antiguamente, cuando trabajábamos con lenguajes en los que la longitud de los nombres era un reto, incumplíamos esta regla a nuestro pesar. Fortran forzaba las codificaciones convirtiendo la primera letra de un tipo en código. En sus primeras versiones BASIC solo se permitía una letra y un dígito. La notación húngara lo llevó a un nuevo nivel. HN se consideraba muy importante en el API C de Windows, donde todo era un control entero, un puntero long, un puntero void o uno de varias implementaciones de string con diferentes usos y atributos. Por aquel entonces el compilador no comprobaba los tipos, de modo que los programadores tenían que recordarlos. En los lenguajes modernos disponemos de sistemas de tipos más completos y los compiladores recuerdan los tipos y los aplican. Es más, existe una tendencia a usar clases y funciones más breves para que los usuarios aprecien la declaración de la variable que usan. Los programadores de Java no tienen que codificar tipos, los objetos son de tipo fuerte y los entornos de edición han avanzado tanto que detectan un error de tipo antes de ejecutar la compilación. Por ello, en la actualidad, HN era, ¿cómo era? Anotación húngara. Y otras formas de codificación de tipos no son más que un impedimento. Hacen que sea más complicado cambiar el nombre o el tipo de una variable o clase. Dificultan la legibilidad del código y pueden hacer que el sistema de codificación confunda al lector. Phone number, phone string, el nombre no cambia cuando cambia el tipo. Prefijos de miembros. Tampoco es necesario añadir m como prefijo a los nombres de las variables. Las clases y funciones tienen el tamaño necesario para no tener que hacerlo, y debe usar un entorno de edición que resalte o coloree los miembros para distinguirlos. Public class part, private string, mds, la descripción textual, bold string name, mds name, public class part, private string description, void set description, string description, this, en este contexto, string description. No, esta parte no, no sé si son, no entendí muy bien lo que hace este código, la verdad. Además, los usuarios aprenden rápidamente a ignorar el prefijo sufijo. Demuestra lo del sufijo. Y fijarse en la parte con sentido del nombre. Cuanto más código leemos, menos nos fijamos en los prefijos. En última instancia, los prefijos son un indicio de código antiguo.
Interfaces e implementaciones. Existe un caso especial para usar codificaciones. Imagine por ejemplo que crea una factoría abstracta para crear formas. Esta factoría sería una interfaz y se implementaría por medio de una clase concreta. ¿Qué nombre debe asignar? ¿Es ShapeFactory? ¿ShapeFactory? Prefiero las interfaces sin adornos. La I inicial tan habitual en los archivos de legado actuales es, en el mejor de los casos, una distracción y en el peor, un exceso de información. No quiero que mis usuarios sepan que se trata de una interfaz, solamente que se trata de ShapeFactory. Si tengo que codificar la interfaz o la implementación, opto por esta última. Es mejor usar ShapeFactory Imp o incluso C-ShapeFactory que codificar la interfaz. Evitar asignaciones mentales. Los lectores no tienen que traducir mentalmente sus nombres en otros que ya conocen. Este problema suele parecer al elegir entre no usar términos de dominio de problemas o de soluciones. Es un problema de los nombres de variables de una sola letra. Un contador de bucles se podría bautizar como I, J o K, pero nunca el L. Un contador de bucles se podría bautizar como I, J o K, pero nunca L, si su ámbito es muy reducido y no en conflicto con otros nombres, ya que los nombres de una letra son tradicionales en contadores de bucle. Sin embargo, en otros contextos, un nombre de una letra es una opción muy pobre. Es como un marcador de posición que el lector debe asignar mentalmente a un concepto real. No hay peor motivo para usar el nombre C que A y B ya estén seleccionados. Por lo general, los programadores son gente inteligente. A la gente inteligente le gusta presumir de sus habilidades mentales. Si puede recordar que R es la versión en minúscula de una URL sin el host y el sistema, debe ser muy listo. Una diferencia entre un programador inteligente y un programador profesional es que este último sabe que la claridad es lo que importa. Los profesionales usan sus poderes para hacer el bien y crean código que otros puedan entender. Nombre de clases. Las clases y objetos deben tener nombres o frases de nombres como Customer, Wikipage, Account y Address Parser. Evite palabras como Manager, Processor, Data o Info. O en el nombre de una clase, el nombre de una clase no debe ser un verbo. Nombres de métodos. Los métodos deben tener nombres de verbos como post, payment, delete page o save. Los métodos de acceso y modificación y los predicados deben tener como nombre su valor y usar como prefijo get, set e is de acuerdo al estándar de Java Bean. Yo lo vi más que nada en C Sharp, pero es similar. String name, employee.getName, customer set name, make y paycheck is posted. Al sobrecargar constructores, use métodos de factoría estáticos con nombres que describan los argumentos, por ejemplo, complex fulcrum point, complex from real number. Es mejor que complex fulcrum point, new complex 23. Refuerza su uso convirtiendo en privados sus constructores correspondientes. No se exceda con el atractivo. Si los nombres son demasiado inteligentes, solo lo recordarán los que compartan el sentido del humor de su autor y solo mientras se acuerden del chiste. ¿Sabrán qué significa la función Holy Hand Grenade? Sin duda es atractivo, pero en este caso puede que Delete Items fuera más indicado. Opte por la claridad antes que por el entretenimiento. En el código, el atractivo suele aparecer como formas coloquiales o jergas. Por ejemplo, no use hack en lugar de kill. No recurra a bromas culturales como Ate My Shorts, se quiere decir abort. Diga lo que piense, piensa lo que diga. Una palabra por concepto. Elija una palabra por cada concepto abstracto y manténgala. Por ejemplo, resulta confuso usar fetch, retrieve y get como métodos equivalentes de clases distintas. ¿Cómo va a recordar qué método se corresponde a cada clase? Desafortunadamente, tendrá que recordar qué empresa, grupo o individuo ha creado la biblioteca o clase en cuestión para recordar qué términos se ha empleado. En caso contrario, perderá mucho tiempo buscando en encabezados y fragmentos de código. Los entornos de edición modernos como Eclipse e IntelliJ ofrecen pistas sensibles al contexto como la lista de métodos que pueden invocar un determinado objeto, pero esta lista no suele incluir los comentarios de nombres de funciones y lista de parámetros. Tendrá suerte si muestra los nombres de parámetros de las declaraciones de funciones. Los nombres de funciones deben ser independientes y coherentes para que pueda elegir el método correcto sin necesidad de búsquedas adicionales. Del mismo modo, resulta confuso tener un controlador, un administrador y un control en la misma base de código. ¿Cuál es la diferencia entre Device Manager y Protocol Controller? ¿Por qué no son los dos controladores o administradores? ¿Son controladores? El nombre hace que espere que sean dos objetos tengan un tipo diferente y clases diferentes. Un léxico coherente es una gran ventaja para los programadores que tengan que usar su código. No haga juegos de palabras. Evite usar las mismas palabras con dos fines distintos. Suele hacerse en juego de palabras. Si aplica la regla de una palabra por conceptos, acabará con muchas clases que, por ejemplo, tengan un método add.
Mientras las listas de parámetros y los valores devueltos de los distintos métodos add sean semánticamente equivalentes, no hay problema. Sin embargo, alguien puede decidir usar la palabra add por motivos de coherencia. Aunque no sea el mismo sentido, imagine que hay varias clases en las que add crea un nuevo valor sumando o concatenando dos valores existentes. Imagine ahora que crea una nueva clase con un método que añada su parámetro a una colección. Este método debe tener el método add. Parece coherente ya que hay muchos métodos add, pero en este caso hay una diferencia semántica de modo que debemos usar un nombre como insert o append. Llamar add al nuevo método sería un juego de palabras. Nuestro objetivo como autores es facilitar la comprensión del código. Queremos que el código sea algo rápido, no un estudio exhaustivo. Queremos usar un modelo en que el autor sea el responsable de transmitir el significado, no un modelo académico que exija investigar el significado mostrado. Usar nombres de dominios de soluciones. Recuerda que los lectores de su código serán programadores, por ello use términos informáticos, algoritmos, nombres de patrones, términos matemáticos y demás. No conviene extraer todos los nombres del dominio de problemas ya que no queremos que nuestros colegas tengan que preguntar el significado de cada nombre en especial como ya conocen el concepto bajo otro nombre diferente. El nombre, Account Visitor, tiene mucho significado para un programador familiarizado con el patrón Visitor. ¿Qué programador no sabe lo que es ShopKeywee? Hay cientos de cosas técnicas que los programadores tienen que hacer y elegir nombres técnicos para dichas cosas suele ser lo más adecuado. Usar nombres de dominios de problemas. Cuando necesita un término de programación para lo que esté haciendo, use el nombre de dominio de problemas. Al menos el programador que mantenga su código podrá preguntar el significado a un experto en dominios. Separar los conceptos de dominio de soluciones y de problemas es parte del trabajo de un buen programador y diseñador. El código que tenga más relación con los conceptos de dominio de problemas tendrá nombres extraídos de dicho dominio. Añadir contexto con sentido. Algunos nombres tienen significado por sí mismos, pero la mayoría no. Por ello debemos incluirlos en un contexto, en clases, funciones y espacios de nombre con nombres adecuados. Cuando todo lo demás falle, puede usarse prefijos como último recurso. Imagina que tiene las variables first name, last name, street, house number, city, state y zip code. Si los combina, es evidente que forman una dirección, pero si la variable state se usa de forma aislada en un método, ¿sabría que forma parte de una dirección? Puede añadir contexto por medio de prefijos, add first name, add last name, add state, etc. Al menos los lectores comprenderán que estas variables forman parte de una estructura mayor. Evidentemente es mejor crear la clase address. De ese modo, incluso el compilador sabrá que las variables pertenecen a un concepto más amplio. Fíjense en el método de listado 2.1. ¿Las variables necesitan un contexto con más sentido? El nombre de la función solo ofrece parte del contexto, el resto se estudia del algoritmo. Tras leer la función, verá que las tres variables number, var y plural modifier forman parte del mensaje getStatics. Desafortunadamente, es necesario inferir el contexto al leer el método. El significado de las variables no es evidente. Print getStatus recibe unos candidatos y una cuenta. Declara un tipo number, var, plural modifier. Si la cuenta es igual a 0, number es igual a no. Var es igual a r. Print modifier es. Si no, contador es igual a 1, number es igual a 1, es igual a 1. Todos son strings. Marv is plural modifier. Singer.toScreen to stringvar. Las funciones demasiado extensas y las variables aparecen por todas partes. Para dividir la función en fragmentos más reducidos necesitamos crear una clase getStaticMessage y convertir. ¿Qué era getStaticMessage? Es mensaje de eliminar estadísticas. Y convertir a las tres variables en campo de la misma. De este modo contamos con un contexto más obvio para las tres variables. Forman parte sin duda de getStaticMessage. La mejora del contexto también permite que el algoritmo sea más limpio y se divida en funciones más reducidas. Veas el listado 2.2. Public class getStaticMessage string plural modifier public string make que crea un tipo candidato, un carácter candidato, un contador. Create plural dependent message part. Recibe el contador que usa esta clase que recibe el contador. Si el contador es igual a 0, there are no letters. Si el contador es igual, there is one letter, si no,
There are many, o sea, es un contador de cuántas letras tiene. Y acá dice, retorna, there is, y pone cuántas letras hay. Y después tenemos, ya lo tenemos. There are many letters. Después tenemos otra clase, there are many letters, que no sé dónde la usa. La usa acá. Income number, recibe el contador. Number is, y program modifier. No letters. Y... todos los métodos lo están usando acá, acá y acá. Este método en especial lo usa is program modifier. Bastante cosas. No añadir contextos innecesarios. En la aplicación imaginaria CAS Station Deluxe no es aconsejable usar el prefijo case station deluxe en todas las clases. Trabajar contra las herramientas proporcionadas. Introduzca G y pulse la tecla de finalización para acceder a una lista interminable de todas las clases del sistema. ¿Es lo correcto? ¿Por qué dificultar la ayuda del IDE? De mismo modo, imagine que ha creado la clase Mailing Address en un módulo de contabilidad GSD con el nombre GSD Account Address. Después necesita una dirección de correo para la aplicación de contacto con un cliente. ¿Usará GSD Account Address? ¿Le parece el nombre correcto? 10 de los 17 caracteres son redundantes o irrelevantes. Los nombres breves suelen ser más adecuados que los extensos. Siempre que sean claros, no añada más contexto al necesitar un nombre. Los nombres Account Address y Customer Address son perfectos para instancias de la clase Address, pero no sirven como nombres de clase. Address sirve como nombre de clase para distinguir entre direcciones MAC, direcciones de puerto y direcciones web. Podría usar Postal Address, MAC y URI. Los nombres resultantes son más precisos al objetivo de cualquier nombre. Conclusión. Lo más complicado a la hora de elegir un nombre es que requiere habilidad descriptiva y acervo cultural. Es un problema de formación más que técnico, empresarial o administrativo. Como resultado, mucha gente del sector no aprende a hacerlo bien. La gente teme que al cambiar los nombres otros programadores se quejen. Nosotros no compartimos este temor y agradecemos los cambios de nombre siempre que sean mejor. En muchos casos no memorizamos los nombres de clases y métodos. Usamos herramientas modernas para estos detalles y así podemos entrar si el código se lee como frases o párrafos, o al menos como tablas y estructuras de datos. Una frase no siempre es la mejor forma de mostrar datos. Seguramente acabará sorprendido a alguien cuando cambie los nombres, como puede suceder con cualquier otra mejora del código, no deje que le detenga. Aplica estas reglas y comprueba si mejora o no la legibilidad de su código. Si es el encargado de mantener código de terceros, usa herramientas para solucionar estos problemas. Obtendrá recompensas a corto y largo plazo. Bueno, ahí terminamos el segundo capítulo. Vamos a